Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo encuentro, nueva reunión, nueva asamblea, en donde en primer lugar les agradezco su presencia, en primer lugar les doy las gracias por querer saber más, por querer entender más, por querer comprender más, porque en la medida en que sepamos más de Jesús, ya saben ustedes, más lo amamos, y entre más lo amemos, más lo adoramos. Ese es el paso, y entonces lo conocemos más. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por compartir estos temas con otros hermanos y hermanas, y muchas gracias porque ustedes mismos, al entenderlos más, los van explicando a otras personas. Benditos sean, hermanos. Así que con cariño le damos gracias a Dios Padre misericordioso, porque nos hace conocer cada vez más de sí mismo en la persona de Jesús, de manera particular del Apocalipsis. Bendecimos el nombre del que está sentado en el trono, bendecimos el nombre del Cordero que está allí de pie con las huellas de la pasión, y bendecimos a las 7 lumbreras, a las 7 lámparas que es el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy participamos ya del tema número 20, haciendo esta lectura orante del Apocalipsis. No es precisamente una lectura científica, ya saben ustedes, pero es una lectura que nos ayuda a comprender mucho más, y por supuesto que hacemos oración con ella. Entonces hoy, una vez que hemos visto en el capítulo 4 cómo toda la creación y la nueva creación, toda la creación expresada en los 4 seres vivientes y la nueva creación expresada en los 24 ancianos, cómo le dan gloria al que está sentado en el trono por la creación que ha hecho, por todo cuanto existe, el sol, la luna, las plantas, toda la creación. Hoy vamos a leer cómo estos mismos seres le dan gloria al que nos da la salvación, al trono degollado. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura y vamos a leer en el Apocalipsis, todo el capítulo 5, por favor, y luego vamos a pasar a hacer los comentarios pertinentes y a orar con esos comentarios. En el capítulo 5 dice así: vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los 2 lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto: entre el trono, con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz:
Digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y le respondían todas las criaturas del cielo y de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó la lectura? Hermosísima, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí les gustó. Hermosísima, porque le voy a decir una cosa, realmente yo estoy fascinado. Cada vez que voy leyendo y explicando el Apocalipsis, porque les quiero decir que no es la primera vez, ya ustedes ya saben, es como la 5ª vez o no sé cuántas veces lo he explicado. Miren, cada día lo voy entendiendo más, me va gustando más y cada día voy entendiendo más el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es mensaje de vida. Nunca jamás mensaje de muerte, es mensaje de paz. Nunca jamás mensaje de miedo. Así que, bueno, entonces ya entrando en materia, releemos el versículo 1 del capítulo 5, que dice así. Fíjense, por favor, váyanse imaginando la escena. Váyanse imaginando lo que está aconteciendo allí en el cielo, como lo está viendo el autor del libro del Apocalipsis. Dice él, el autor dice: vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono. Entonces tenemos 2 manos, la diestra y la siniestra. Y entonces está hablando de que el que está sentado en el trono tiene en la diestra un libro en forma de rollo escrito por los 2 lados y sellado con 7 sellos. Esto es precioso, porque entonces el que está sentado en el trono, hablamos del Padre Creador, y el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha. Eso es hermoso, el detalle. O sea, acuérdense ustedes, el poder está en la mano derecha, según la mentalidad de los israelitas. Y entonces está hablando que él tiene el poder. Y en la mano del poder, que es su mano derecha, tiene allí, dice, un libro en forma de rollo, escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. ¿Qué significa este libro al cual está haciendo referencia San Juan? Ni más ni menos que el Antiguo Testamento. Entonces el Padre Celestial tiene en su poder la historia de todo el Antiguo Testamento, tiene en su poder la historia de Israel, tiene en su poder la historia de salvación, tiene en su poder la historia de la vida de todos nosotros. Esto es preciosísimo. Todos los acontecimientos, todos los sucesos, todo lo que ha venido sucediendo en el pueblo de Israel no es algo que no esté dentro de la providencia divina. Él tiene un proyecto, tiene un plan, y ese plan y ese proyecto es el que tiene Él en la mano derecha, y lo tiene asido en la mano derecha. Es precioso. Está escrito ese libro de lado y lado, es decir, no hay una sola parte que no tenga nada escrito, y está enrollado, porque nadie conoce los misterios. Nadie puede explicarnos el sentido del significado de ese libro, sino solamente una sola persona. Especialmente lo está diciendo el autor del libro del Apocalipsis, porque en ese momento había discípulos de Jesús, venidos del pueblo de Israel, que no estaban comprendiendo los acontecimientos, que no estaban entendiendo cómo es que ellos estaban creyendo en el Dios glorioso, Dios poderoso, y de pronto el Imperio Romano los estaba aniquilando, los estaba anulando, los estaba destruyendo. Y entonces el autor del libro del Apocalipsis le está diciendo: hey, la historia de tu vida es un proyecto de Dios. Él tiene la historia de tu vida en tus manos, y aunque tú no entiendes los motivos, no entiendes los porqués, no entiendes el sentido y no entiendes el para qué de los acontecimientos de las cosas, Dios sí lo sabe. Esta es una maravilla. Digan conmigo, por favor, repitan conmigo: Padre Celestial, en tus manos benditas, especialmente en tu mano derecha, está el proyecto de mi vida, está la historia de mi vida. Y aunque hay momentos en donde no comprendo las razones de los acontecimientos, especialmente de los dolorosos, de los adversos,
y hay momentos en que no entiendo el sentido de los acontecimientos, tu providencia, Padre Celestial, lleva mi vida. Y yo voy a confiar en ti, y voy a creer en ti, y voy a poner toda mi esperanza en ti, Señor, que estás sentado en el trono. Amén, amén, amén. Eso es precioso. Y le seguimos así, entonces. Dice el verso 2. Vi también a un ángel formidable. Ese es precioso, ¿eh? No un ángel ahí, todo ahí, no, formidable. A un ángel formidable que proclamaba con voz potente. O sea, lo gritaba, lo aclamaba. ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de conocer los porqués y los paraqués de la historia? ¿Quién nos los puede explicar? ¿Quién merece esa gloria de tener la plena conciencia de los acontecimientos? Y dice, el autor dice, y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Dice Juan más adelante, dice, yo lloraba al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. ¡Wow! Cuando San Juan dice él, San Juan o quien sea el autor del Apocalipsis, cuando él dice yo lloraba, quiere decir entonces que estaba triste. Quiere decir que estaba frustrado, quiere decir que estaba dolido porque no encontraba quien le explicara el sentido de los acontecimientos. ¿Nunca les ha pasado eso a ustedes? ¿Nunca les ha pasado que hay muchos sucesos en nuestras vidas que no nos podemos explicar? Y quisiéramos entender y comprender, y que no alcanzamos a entender la profundidad. ¿De verdad? No alcanzamos a entender la profundidad cuando alguien de nuestros familiares o cercanos se muere, cuando alguien se enferma, cuando no tenemos dinero para los medicamentos o para sufragar algunas necesidades básicas. No alcanzamos a entender el desamor, la traición o el engaño. Muchas cosas en la vida no alcanzamos a comprender. Y no hay quien nos explique. Y cuando no hay quien nos explique esos acontecimientos, nos pasa lo que le pasó al autor del Apocalipsis. Dice, y lloraba mucho al ver que nadie había sido digno de abrir el libro ni de leerlo, es decir, de explicarlos. Entonces, verso 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. Esto es una preciosura. Uno de los ancianos le dijo al autor, no llores más. Y yo me digo a mí mismo, no llores más. Esto es lo primero. Lo primero es que tienes que secar tus lágrimas. Eso es lo primero. Lo primero es que tienes que dejar de llorar. No llores más. No sufras más. No más. Basta. Y dice, no te martirices, no te hagas sufrir, no te victimices, no llores más. La primera palabra que sale de consuelo de uno de los ancianos, no llores más. Y dice, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces, 2 títulos le dan aquí a quien va a tener el poder de abrir los sellos. En primer lugar le dicen el león de la tribu de Judá. Y vamos a ver entonces, por favor, quienes tengan ahí su Biblia, busquen Génesis capítulo 49, verso 8. León de la tribu de Judá. Este título precioso, hasta hay un canto bonito que cantan ellos, ustedes bien bonito. El león de la tribu de Judá. ¿De dónde sacamos ese título precioso? Buscamos en el Génesis capítulo 49, verso 8. Y lo vamos a leer, claro. 49, verso 8, dice así. Y a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Ese es hermoso, El león de la tribu de Judá. Y ni más ni menos que le están dando el título de león de la tribu de Judá
a ese que tiene el poder, la potestad de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y le da otro título, dice, brote de David. Vamos a buscar el profeta Isaías. Buscamos al profeta Isaías en el capítulo 11. Aquí lo tenemos cerquita, Isaías capítulo 11, verso 1. Vamos a ver qué dice Isaías acerca de los dos títulos, que le estamos dando. Y Isaías, el segundo título, dice 11:1, dice: una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. En el verso 2 dice: sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo y para gobernar según sus preceptos. Esto es precioso. Síganlo leyendo, por favor, en su casa. El capítulo 11, verso 1, entonces, el otro título que le da cuando le dice, y brotará, dice, cuando le dice el león de la tribu de Judá, en el libro de Génesis, y en el libro de Isaías, cuando le llama brote de David, brote de Jesé. Acuérdense ustedes que Jesé es el padre de David, y a eso se refiere. Esto es precioso. Dice así: él, el león de la tribu de Judá, el brote de David, dice, él abrirá el libro y sus 7 sellos. Esto es precioso. Como está diciendo entonces, el brote de David, el retoño de David, el descendiente de David, refiriéndose a Jesús. Y entonces dice, él abrirá el libro y sus 7 sellos. Abrirá el libro que estaba enrollado. Acuérdense ustedes cómo funcionaban los sellos. Entonces le ponían un encintado o le ponían brea, y sobre la brea el rey marcaba con su anillo el sello. Nadie podía abrir aquello que había marcado el rey soberano, sino solamente el destinatario del documento aquel. Entonces, nadie puede abrir este documento que está marcado, ni más ni menos. ¿Con cuántos sellos? Con 7. Acuérdense ustedes el número 7. El 7 significa plenitud, totalidad. De manera que si está sellado, está marcado con 7 sellos, quiere decir que está completamente sellado, está completamente cerrado. No hay forma, no hay manera. Todos los candados que pudiera tener los tiene, todos los medios de seguridad que pueda tener este libro los tiene. No hay manera de abrirlo, nadie lo puede abrir, nadie. Y entonces le seguimos así bien bonito. En el verso 6 dice así, en el verso 6 estamos leyendo, dice: entonces vi esto. Es precioso. Entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie. ¡Wow! Un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Lo vio como león de la tribu de Judá, así de poderoso, así de grande, pero ahora lo ve como cordero, así de dócil, así de tierno. Pero no solamente lo ve como cordero de dócil y tierno, lo ve como sacrificado, dice así, y lo ve de pie. Esto es precioso, estos símbolos son hermosos. Ve al cordero y lo ve de pie, pero claro que también lo está viendo después de haber sido sacrificado. Esto es hermosísimo. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 21, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 21. Vamos a ver qué dice. Estamos hablando del Cordero. Dice, capítulo 1, verso 21, dice así. Ay. ¿Dónde voy? A mí ya me estoy perdiendo, perdón. Capítulo 1, verso 29. No les digo a ustedes. ¿Quién sabe dónde ando? A ver, dice así. Al día siguiente vio a Jesús, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y cuando San Juan está hablando del Cordero de Dios, acuérdense del simbolismo que tenían los corderos.
Esto es importante, para usted dice, para mí que no lo perdamos de vista. El cordero sin mancha, el chivo expiatorio, el que tenía que ser sacrificado precisamente para purificar los pecados del pueblo. Cuando Juan habla del cordero, habla de ese cordero, que el cordero sustituto, el que ya nada más, que solamente requería de un único sacrificio y no más animales, no más el de la persona de Jesús. Cuando habla, ve a Jesús, Juan el Bautista, este es el cordero, el que quita los pecados del mundo. ¿Ves? Es una belleza. El autor del Apocalipsis otra vez vuelve a ver ese mismo cordero sacrificado y puesto de pie. En otras palabras, aunque sacrificado, el cordero está vivo. Esto es hermosísimo, esto es precioso. Por favor, no lo pierdan de vista. ¿Y por qué no quiero que lo pierdan de vista? Porque tiene las marcas de la pasión. Dice así, el cordero que está viendo que estaba de pie, dice, a pesar de haber sido sacrificado. Esto es precioso. Vamos a leer Juan capítulo 20, otra vez, San Juan capítulo 20. Ahora vamos a hablar de las marcas de la pasión. Capítulo 20, versos del 25 al 27. Nada más son 2 versículos. Capítulo 20, Juan 20, 25 al 27. Estamos hablando de las marcas de la pasión del cordero, aquel que está de pie a pesar de haber sido degollado. Dice así. Vamos a ver dónde lo tengo. Dice: los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, Tomás, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en los agujeros de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Entonces, este cordero del cual estamos hablando ahora, el cordero de Dios, tiene las marcas de la pasión. Esto es precioso. Y yo le doy una lectura personal. Cuando hablamos de las marcas de la pasión de Jesús, cuando Jesús las muestra, es porque Jesús no se avergüenza por lo que tuvo que pasar, por lo que le tuvo que suceder para ser hoy la persona gloriosa que es. Porque a ustedes y a mí nos han pasado en la vida cosas muy dolorosas, cosas que nos han herido, cosas que nos han lastimado, cosas que nos han maltratado. Nos han pasado en la vida tropiezos, atropellos, caídas, fracturas, muchas cosas en la vida que nos han lastimado. Y algunos las negamos, otros renegamos de ellas, otros estamos dolidos, llenos de rencores, de resentimientos. Aquí Juan, o el autor del Apocalipsis, está viendo a un cordero de pie con las marcas de la pasión, pero que ya no le supuran, porque ya no le duelen, no está lleno de rencores, no está lleno de odios, no está lleno de enojos contra lo que le pasó, no está lleno de traumas, no está lleno de complejos, es libre, ha resucitado porque se ha recuperado. Y ese es el paso que ustedes y yo también, hermanas y hermanos, vamos a dar. Nos vamos a recuperar y vamos a poder hablar de las huellas de nuestra propia pasión, así como lo hace Jesús, así como lo muestra el Cordero en el libro del Apocalipsis, que tienen las marcas de la pasión. Bien, voy a seguir. Seguimos así con mucho cariño. Entonces ahora vamos a ver, vamos en el verso, dice así. Dice, entonces vi esto, estoy leyendo el verso 6. Entre el trono con sus 4 seres vivientes, ya dijimos quiénes son los 4 seres vivientes, los 4 puntos cardinales, es decir, entre el todo, en todo el cosmos, y los 24 ancianos, un cordero. 24 ancianos, acuérdense ustedes, son los 12 patriarcas de las tribus de Israel, más los 12 apóstoles. Los 24 ancianos, simulando precisamente el culto que se hacía en el antiguo templo, los 24 ancianos, 24 presbíteros, un cordero que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Ojo, tenía 7 cuernos y 7 ojos.
¿Qué simboliza el número 7? Perfección, totalidad. ¿Cuántos cuernos? 7. ¿Cuántos ojos? 7. Y dice más adelante dice que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Ok? Nos vamos a detener ahí nada más, tantito, por favor. 7 cuernos, que significa el número 7, todo, la totalidad, y el cuerno, que es el símbolo del poder. Entonces, el que está allí, el cordero que está mostrando las huellas de la pasión, está completamente lleno de poder, pero tiene además 7 ojos, es decir, que lo puede ver todo. Nada se escapa a su mirada. Eso es bellísimo. Él tiene todo el poder y además nada se escapa de su mirada, y usted no se escapa de la mirada de Jesús. Acuérdese, no es una mirada para condenar, no es una mirada para juzgar, es una mirada tierna para amarnos. Nos tiene siempre presente ante su mirada. No hay un solo instante que yo me escape de su mirada, porque Él quiere tenerme presente siempre. Quiere tenerme siempre presente. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Adán y Eva? El Señor buscaba a Adán y Eva, ¿y dónde estás? Y le respondió Adán: tuve miedo y me escondí. Ustedes y yo ya no tenemos miedo, porque hemos sido perdonados del pecado precisamente por el sacrificio del Cordero. Ya no necesitamos escondernos, ya no necesitamos huir, ya no necesitamos evadir, ya no. Ustedes y yo vivimos con la presencia del Cordero, que tiene precisamente 7 ojos y que nos ve siempre. Dice, da la explicación, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Ya ni les tengo que decir, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, a quién se refiere, porque ustedes ya saben que se refiere ni más ni menos a quién, al Espíritu Santo. Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, verso 33. Capítulo 2, verso 33. Bueno, es una chulada, ¿eh? Vamos a ver. Dice así, dice, después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. ¿Más claro? Ni el agua. Esta es una hermosura, hablando del Cordero. Entonces, oigan, solamente Él puede darnos al Espíritu Santo, porque Él es el único quien lo tiene, el Cordero, es decir, Jesús. Y esto es precioso, ¿saben por qué? Porque Él se los da a ustedes, porque Él es generoso, porque Él comparte su amor con ustedes, conmigo y con todos, sin límite. Porque no nos pone condiciones a nadie para amarnos. Nos ama así. Nos ama, nos acepta, nos respeta, nos valora, nos tolera, nos tiene paciencia, sin condiciones. Sin condiciones. Es como el amor de las madres con los hijos, sin condiciones. O de los padres con los hijos, sin condiciones. Ese es el amor que el Señor Jesús nos tiene a todos nosotros. Con cariño, entonces, me voy a detener aquí nada más, en esa parte. Les agradezco mucho su atención, que Dios los siga llenando de luces y misericordia, y por supuesto, nos vemos en la próxima para seguir conociendo más del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene a todos. Dios los bendiga a todos, gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.